Estamos en una serie titulada Cuerdas de Amor. Estamos viendo cómo Dios tiene un trato especial con nosotros en medio de cada una de nuestras dificultades, en medio de cada uno de nuestros triunfos nos guarda para que sea que estemos en abundancia o en escasez, su amor, su provisión, su cuidado, su atención siempre lo tengamos cerca. Una de las cosas que hace el pecado precisamente en nosotros es desorientarnos. Una de las cosas que hace el mundo con sus luces es tratar de deslumbrarnos. Una de las cosas que quiere el enemigo de nuestras almas lograr en nuestra vida es alejarnos de Dios. Aunque veamos que son cosas sutiles, temas incluso familiares o personales, todo lo que te aleja de Dios es una distracción. Todo lo que te impide acercarte a Dios en este tiempo oportuno que tenemos, no viene de parte de Dios. Viene con la intención de seducirte, deslumbrarte, desanimarte, desorientarte, para que tarde o temprano terminemos nosotros perdidos en el camino, confundidos en nuestras ideas, sucios por los pecados que asimilamos y practicamos lejos de Dios, y destruidos totalmente en una condición en la cual no podamos siquiera levantar la cabeza. Eso es lo que el adversario de nuestras almas quiere lograr. Eso es lo que el mundo, el sistema de pensamiento de este mundo quiere lograr en nuestra vida. Eso es lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos induce a consumir, a lograr. Por eso es que el Señor constantemente usa sus cuerdas de amor para mantenernos en el camino, para enfocarnos, para atraernos a Él. Él es la solución para nuestra vida, no una solución. Él es la solución para nuestro corazón, para nuestras tristezas, para nuestras dificultades. Y Él logra llegar a nosotros y ponernos en su camino con esas cuerdas de amor. Dios no tiene un látigo en su mano, no tiene una vara para pegarnos o maltratarnos. Él tiene cuerdas de amor para atraernos a su presencia y darnos esa vida abundante que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Si estamos perdidos, colocarnos y orientarnos. Si estamos confundidos, pues aclarar nuestras dudas. Si estamos sucios, lavarnos y limpiarnos. Y si nos ha destruido el enemigo o nuestros pecados, nuestras faltas, pues restaurarnos. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos, y es el Dios que tiene una palabra especial para cada uno de nosotros en esta mañana. Por eso yo te invito a que me acompañes a Génesis capítulo 3, versículo 9, donde vemos que Dios muestra desde el mismo Génesis cómo sus cuerdas de amor actúan en nuestra vida. Nos ayudan a reponernos, a avanzar a través de cada dificultad y nos fortalece en todo tiempo. Dice la palabra del Señor, entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Y qué le preguntó Dios? ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces Dios le pregunta, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre en el verso 12 responde, mira, la mujer que tú me diste fue que me dio el fruto y yo lo comí. Es como el que dice, bueno, fue lo que me pusieron de cena, yo no sabía. Y dice el verso 3, entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Y qué respondió la mujer? La serpiente me engañó, contestó ella, y por eso yo también comí. O sea, nadie tuvo la culpa ahí, todo el mundo estaba buscando culpar a otra persona. Aquí nosotros vemos que se presenta un problema. El problema es que el pecado entró en la humanidad a través de esta decisión que tomaron Adán y Eva. Dios estableció un huerto, dice la Biblia,
y en ese huerto los colocó para que prosperaran, para que se multiplicaran, para que se desarrollaran. Así Dios te ha dado vida con ese mismo propósito. Dios te dio vida para que tú te multipliques, para que tú te desarrolles. Igual que Adán y Eva, tú encuentras contratiempos en el camino. Y Dios, a través de sus cuerdas de amor, pretende ayudarnos a mantenernos en el camino, aún nos resistamos. Lo que estamos viendo en esta mañana es que hubo resistencia en Adán y Eva, a pesar de que el propósito de Dios era bueno. Nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta que su palabra es buena, que sus consejos son buenos, pero no le hacemos caso, no lo aplicamos, no lo disfrutamos, no lo compartimos. Y eso es porque hay resistencia en nuestros corazones. Preferimos lo prohibido, preferimos lo que no nos conviene, preferimos lo que nos destruye. Y eso porque no estamos conscientes de lo que estamos perdiendo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de poder discernir entre el bien y el mal. Lejos de Adán adquirir más conocimiento, lo que hizo fue llenarse de todo lo que la serpiente le ofreció. De desobediencia, terminó perdido, confundido, sucio y destruido. Fue seducido y a través de esa seducción se apartó y se alejó del Señor. Dios sabía lo que había pasado, pero quería que se produjera algo importante en sus hijos, y era la confesión, porque en la confesión hay libertad, en la confesión hay sanidad, en la confesión nosotros llegamos al punto de reconocer dónde estuvo nuestra falta. Nosotros muchas veces no superamos los procesos y pruebas de nuestra vida porque no los enfrentamos correctamente. Comenzamos a actuar como Adán y Eva. No, el culpable es el pastor, el culpable es que no me llamaron, el culpable es que no me dieron la oportunidad, el culpable es que no me tomaron en cuenta, y comenzamos a tratar de buscar un culpable. El culpable es el compañero de trabajo, el culpable es la esposa que no me ama, el culpable es el hijo que no me obedece, y siempre estamos buscando a quién culpar. Y quiero decirte algo, las cosas no se van a solucionar solas. Los problemas que tú tienes con tus hijos, los problemas que tú tienes con tu esposa, con tu esposo, los problemas que tú tienes con tu familia no se van a solucionar solos. Y Dios nos está dando una clave en este pasaje. Para solucionar las cosas en la vida hay que darles la cara, hay que tratarlas, hay que enfrentarlas. No podemos esperar que se solucionen solo, huyendo. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Se escondió. ¿Y cómo llegamos al trabajo? Así, escondidos. Y queremos que pasen esas 8 horas rápido, nosotros en ese cubículo, que nadie me mire, que nadie sepa que estoy aquí, porque no queremos dar la cara. Llegamos a la casa y queremos ser invisibles para que nadie nos note. Cuando los hijos andan mal, cuando los esposos andan mal, cuando las esposas andan mal, asumimos la misma actitud. Pero usted sabe lo que pasa. Usted está descuidando sus bendiciones. Porque eso fue lo que hizo Adán, eso fue lo que hizo Eva, descuidar las bendiciones que Dios le ha dado. Adán descuidó su familia. ¿Cuál era su familia? Su esposa, Eva. Adán descuidó su empresa. ¿Cuál era la empresa? El huerto que Dios le había dado. Descuidó su amistad. ¿Por qué? Porque Adán hablaba cara a cara con Dios. ¿Y ya qué andaba haciendo? Escondiéndose. Descuidó su amistad. ¿Qué más descuidó Adán? Su ministerio, su llamado. Lo descuidó. ¿Y qué terminó logrando con esto? Perdiéndolo todo. Él fue expulsado del huerto, porque aquel que hace caso omiso de la palabra de Dios termina perdiéndolo todo, perdiendo el gozo, perdiendo las amistades, perdiendo los privilegios, perdiendo el ministerio, el llamado que Dios le ha dado, quedándose incapaz de poder fluir en la gracia del Señor. Pero hay algo muy interesante que debemos notar en Génesis 3. ¿Y qué es? Que Dios lo llama. Fíjese qué interesante. Adán y Eva pecaron y Dios nos dijo: púdranse, muéranse, no los quiero ver más. Dios no los desechó, sino
que salió a su encuentro y los buscó. ¿Y qué les dijo? Ven acá. Hombre, ven. Muéstrate. ¿Por qué? Porque Dios quería que Adán se acercara a él. Y así como Dios mostró esa intención, en este día Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a él. Que tú y yo estemos cerca de él a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de que no hemos hecho lo que sabemos que nos correspondía, Dios nos está llamando. ¿Y qué es lo que nos dice? Hombre, ven, mujer, ven, hijo mío, hija mía, acércate. Porque hay algo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere mostrarte su amor. Dile al que tienes a la par, Dios quiere mostrarte su amor. Pero míralo así, muy serio, y asevérale con la cabeza. Dile, Dios quiere mostrarte. Sí, porque a veces perdemos esa idea y pensamos que Dios no nos ama. Por eso hace un momento adorábamos al Señor y le decíamos, aunque en esta circunstancia yo no le entienda, yo sé que tú estás obrando. Y una de las cosas que Dios quiere que recordemos es que Él nos ama. Y Él quiere mostrarnos su amor. ¿Qué es amar? Uy, qué interesante. Hay unos que dicen amar es dar muchos besitos. O amar es añoñar al otro. O darles regalos. Complacer. Pues yo quiero decirte que amar es dar. Pero dar sin esperar recibir nada a cambio. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero cuando Dios entregó a su Hijo, no estaba esperando nada a cambio, porque no hay nada en el mundo que pueda retribuir lo que Dios hizo por nosotros. Por lo tanto, si tú amas a tu esposa, si tú amas a tu hijo, si tú amas tu iglesia, tú tienes que dar, pero no puedes esperar recibir nada a cambio. Porque eso es lo que Dios nos ha mostrado. Dios quiere mostrarte su amor para que tú practiques el amor. Y cuando tú y yo lo practicamos, cambiamos y los que están a nuestro alrededor son impactados. Dios nos llama porque quiere revelar su propósito. Que Él tiene un plan con nosotros. Dios nos llama porque desea corregir nuestra vida. Porque Dios al que ama, disciplina. El padre al que ama disciplina. El gerente, el director que dirige una empresa tiene que disciplinar. Y dentro de esa disciplina es donde nosotros podemos mantenernos en el camino. Dios nos llama para sanarnos porque muchas veces las situaciones de la vida terminan enfermándonos. Sufrimos tantas desilusiones que eso enferma nuestro corazón, enferma nuestros sentimientos, enferma nuestra manera de pensar y Dios tiene que sanar nuestra vida. Dios nos llama porque desea mostrarnos su luz, porque en las tinieblas no podemos hacer diferencia, no podemos ver, no podemos discernir y posiblemente tú estás en una discusión muy fuerte en casa y no te has dado cuenta que estás en medio de tinieblas y por más que intentas entender lo que está sucediendo, nada logra salir bien. Por eso tú tienes que permitir que Dios te muestre su amor primero, que Dios revele su propósito, que Dios corrija lo que está torcido, que Dios pueda sanar para que entonces comencemos a ver una diferencia, comencemos a ver luz en medio de las tinieblas, para que luego podamos bendecir. Porque si no estamos sanos, si Dios no nos corrige, si Dios no se revela a nosotros y nos muestra su amor, no vamos a poder bendecir. Porque vamos a estar llenos de dolor, de odio, de lamento. Y de esa manera no podemos bendecir a nadie. Amén. Amén. Hay algo importante en este pasaje y es cómo Dios nos revela que funcionan sus cuerdas de amor. Eso fue lo que yo pude aprender en Génesis, capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Qué es lo que yo pude ver aquí? Que Dios hace 4 preguntas. ¿Usted las notó?
La primera pregunta que Dios le hace a Adán es, ¿dónde estás? Esa es una pregunta de ubicación. Diga conmigo ubicación. Esa es una pregunta de ubicación. ¿Por qué? Porque muchas veces nos perdemos el camino, perdemos la visión, nos apartamos del propósito. Adán se apartó del propósito, abandonó el camino, perdió la visión. Y Dios le preguntó, ¿dónde estás? ¿Por qué Dios preguntó esto? Porque no lograba encontrar a Adán, estaba ahí buscando por todo el huerto y no lo encontraba. Dios sabía dónde estaba Adán. Pero era necesario una conversación. Era necesario que Dios asumiera la situación que estaba pasando para buscar una solución. Y por eso viene esta pregunta. Dios quiere, para bendecirnos, que nosotros reconozcamos la situación en la que estamos y el lugar donde nos encontramos. Cuando venimos a despertar del pecado, de las malas decisiones que hemos tomado, es que nos damos cuenta hasta dónde llegamos, lo profundo que caímos, lo mal que nos comportamos. Y es por eso que viene la pregunta de Dios y le dice, ¿dónde estás? Reconoce tu situación. Mira dónde te llevó esa decisión que tomaste. Porque ahí comienza el trato de Dios. Todos nosotros necesitamos ubicarnos. Sea que necesitamos una salida en medio de un problema, sea que tenemos que buscar una solución para algo que sucedió en mi vida, ya sea que tengo que tomar una decisión, yo tengo que estar ubicado para que esa decisión sea correcta. Y yo tengo que ubicarme con respecto a la voluntad de Dios. El estándar que yo tengo en mi vida para mantenerme siempre enfocado es su voluntad. Esa voluntad que Él revela, ese propósito que Él revela. Dios le preguntó a Adán dónde estaba porque Él lo había dejado en un lugar, en una posición, en una condición. Y ya Él no estaba ahí. ¿Dónde estaba Adán? Escondido. Y Dios lo dejó escondido, lo dejó con vergüenza. Dios no lo dejó así. Por eso cuando Dios nos sale al encuentro, nos hace la misma pregunta. ¿O qué pregunta le hizo nuestro Señor Jesucristo a Saulo cuando se le presenta y se le revela? ¿Por qué me persigues? Dime, ¿qué es lo que tú estás buscando? Es una pregunta de ubicación. Y lo primero que Dios hace con nosotros es ubicarnos. Dios quiere que tú y yo estemos orientados, ubicados, que tú y yo estemos claros en la condición y en el punto que hemos caído. Número 2, las cuerdas de amor se manifiestan a través de la segunda pregunta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Esta es una pregunta de diagnóstico. ¿Cómo así? ¿Quién es que te está influenciando? ¿Quién fue que causó esto? ¿Qué motivó esto? Cuando el padre llega a la casa y el hijo se ha portado mal, ¿qué es lo que hace el hijo? ¡Ah, te estaba esperando, ven! Vamos a resolver esto. Esto es lo que dice el hijo o la hija. No, inmediatamente oye ese vehículo, oye abrir esa puerta, sale corriendo. Ese es el instinto de Adán en nosotros. El padre tiene que salir a buscarlo. ¿Y qué dice el padre? Fulanito, ¿dónde estás? Sí, porque la madre lo espera en la puerta y le cuenta todo. Y entonces el padre sale a buscar al hijo, a la hija, y tiene que hacer la primera pregunta. ¿Dónde estás? Para que el muchacho se vaya ubicando y diga, mira lo que ha provocado esto, que yo estoy aquí en el ropero, temblando. Porque eso es lo primero que hacemos. Pero lo segundo que debe suceder es esto que muestra esta segunda pregunta. Diagnóstico. Y usted sabe lo que pasa, que lamentablemente a veces tratamos las situaciones, sea con los hijos, con el amigo, con el cónyuge, y al no llevar los pasos a través de las cuerdas de amor nos perdemos y hacemos las cosas mal. Terminamos más confundidos,
y el que tratamos o con la persona que hablamos, lo que termina es más distanciado, más molesto, porque no hemos aprendido del Señor. El Señor lo segundo que le pregunta es, ¿quién te dijo que estás desnudo? Porque Él dijo, yo me escondí porque estaba desnudo. Entonces Él hace el diagnóstico. ¿Quién te motivó? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Quién es el que te está orientando? ¿A quién es el que tú estás escuchando? ¿Quién es el que tiene el timón de tu vida? Si tu hijo está en desobediencia, haz un diagnóstico. Y hazle la misma pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Quién te dijo? ¿Quién te incitó? ¿Qué te provocó? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué haces esto? Para que esa persona te revele lo que hay en su vida. Cuando tú y yo vamos al consultorio, ¿qué es lo que hace el médico? Comienza a preguntar cuándo comenzó a sentirse mal y qué es lo que ha sentido. Y comienza a hacer una serie de preguntas con el propósito de generar un diagnóstico, ver qué lo está influenciando, cuál es la causa, cuál es el motivo, qué es lo que está operando en tu vida. Porque la causa es mucho más importante que el efecto. Lamentablemente nos concentramos en el efecto. Me hablaste mal. Te portaste mal. Me faltaste el respeto. Pero eso no es un diagnóstico. Tú tienes que identificar qué está provocando eso. Porque eso es lo que el Señor nos enseña. ¿Quién te está incitando? ¿Cuál es esa influencia? Número 3, tercera pregunta. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Esto es una pregunta de obediencia. Cuando nos asignan un tratamiento, cuando nos imponen una dieta, cuando nos dan una orden, tenemos que cumplirla. Y esa es la tercera pregunta que Dios hace. ¿Cumpliste lo que te dije que tenías que cumplir? Lo que te ordené. ¿Hiciste caso a mi palabra? Como el padre tiene que decirle al hijo, no te dije que si hacías tal cosa iba a suceder aquello. Porque tenemos que ir paso por paso para que ese individuo se prepare para la pela que viene. Es broma. Tenemos que ir paso por paso porque queremos provocar una solución. Eso es lo que anhelamos, una solución. Si tú tienes un problema con tu amiga, lo primero que tú tienes que decirle es, ¿dónde estás? Sí, porque quizá la amiga te llamó y tú la notas desesperada. Y la amiga te va a decir, en la calle. Pero ¿y por qué te noto agitada? Es ubicación. Lo segundo, ¿y qué fue lo que pasó? No, que yo salí corriendo. Ok, saliste corriendo. Y tú comienzas a hacer el diagnóstico. Y luego que tú tienes ese diagnóstico, tú pones a esa gente en la confrontación con la realidad y le dices lo mismo que Dios. Pero ¿por qué desobedeciste? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros no estamos buscando que esa persona siga huyendo. Nosotros no queremos que el hijo siga portándose mal. Nosotros no queremos que el matrimonio continúe mal. Lo que estamos haciendo son las preguntas equivocadas. Lo que tenemos es la actitud equivocada. Lo que tenemos es el corazón predispuesto. Porque la razón por la cual estamos mal es porque hemos sido desobedientes a la voluntad del Señor. Si se determina la falta, podemos ser precisos a la hora de tratar el problema. Si se diagnostica correctamente, si se trata el tema de la falta directamente y objetivamente, podemos comenzar a ver soluciones. Y la cuarta pregunta es lo que el Señor le pregunta a Eva y le dice, ¿qué has hecho? Una pregunta de confesión. Porque luego que tú confrontas a la persona con la realidad, la desobediencia, la falta, esa persona va a estar lista y preparada para la confesión. ¿Y qué es la confesión? La confesión es reconocer la falta.
¿Qué es la confesión? Es el momento donde tú y yo caemos en tiempo, en espacio y entendemos dónde fallamos. Y al reconocer dónde fallamos, entonces podemos hacer lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién tenemos que confesar nuestras faltas? A Dios y al que le faltamos. En el caso de que le faltemos a alguien, tenemos que confesar delante de Dios y delante de la persona que le faltamos. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo cuando volvió a casa le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él fue para ver si su padre podía perdonarle, para tratar de hallar misericordia en su padre. Pero en la confesión es donde está la sanidad. En la confesión es donde está la libertad. En la confesión es donde está la bendición. Estas 4 preguntas nos ayudan a ver cómo Dios trata con nosotros. Pero estas 4 preguntas generaron 3 respuestas. Y aquí yo quiero que nos detengamos antes de finalizar. A la primera pregunta se generó la primera respuesta. El hombre dice en el verso 10 que le contestó a Dios, te oí caminando en el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Cuando alguien está mal, ¿qué es lo primero que hace? Se esconde, no da la cara, se aleja, se siente desnudo, expuesto, acosado, piensa que todo el mundo le mira, piensa que todo el mundo habla de él, piensa que todo el mundo le está acusando. Porque esto es lo que sucede cuando el hombre y la mujer andan mal. Lo primero que Dios logró con su primera pregunta es que Adán reconociera que andaba mal. ¿Por qué? Porque él estaba escondido. Si todo estuviera bien, él no tuviera que esconderse. Por eso cuando el esposo sabe que está en falta, o la esposa sabe que está en falta, no da la cara. Esa es la primera evidencia de que las cosas no andan bien. El que está mal, no da la cara. Huye, se esconde, no mira a los ojos, responde entre dientes, es cortante. Siempre se va a trabajar a las 8 y ese día se fue a las 7:30. El hijo siempre desayuna, ese día no desayunó. No tengo hambre. Ese empleado siempre llega gritando, buenos días, ese día no saluda. Algo anda mal. Entonces, lo que Dios demuestra, número 1, es que nuestras respuestas son la evidencia de que hay un problema. Y que los problemas hay que tratarlos. Porque posiblemente tú estás haciendo las preguntas correctas y no estás obteniendo las respuestas, pero sí estás viendo lo que está sucediendo. Adán no fue justo en sus respuestas, porque él no fue sincero, pero sus respuestas estaban diciendo la verdad. Él le dijo, ¿dónde estás? Y él no dijo, escondido porque pequé. Él no dijo eso. Pero que estuviera escondido te indica que había algo mal. Cuando tú haces una pregunta, quizá tu esposa no te va a responder lo correcto, tu esposo no te va a responder lo correcto, pero no te va a mirar a los ojos. No va a mostrarse bien. Y tú comienzas a darte cuenta que hay un problema. Número 2, la segunda respuesta es que el hombre contestó, la mujer que me diste fue que me dio del fruto y yo lo comí. En pocas palabras, resuelve con ella que ella fue la que se portó mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos mal buscamos un culpable. Cuando ya viene la confrontación, ¿qué es lo primero que hacemos? No, es que tú no me entiendes. Es que yo tengo muchos problemas. A mí nadie me comprende, a mí nadie me ayuda. Es que estoy muy abrumado. Y aquí viene la falta de reconocer, el justificarse.
es el buscar la manera de huir porque no andamos bien. No te están respondiendo la verdad, pero ya estás viendo las evasivas. Y número 3, tercera respuesta, la de la mujer. La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Cuando alguien está mal, aprende esto. Número 1, se esconde. Número 2, se justifica. Aunque usted no diga amén. Amén. Número 3, miente. No espere que el que está mal le diga la verdad. Porque el que está mal, está mal. Si ya comenzó mal la conversación, tú no puedes esperar que todo termine bien. Mira, al final sí es cierto, pasó esto y aquello. No, te va a mentir. ¿Por qué? Porque la mentira es la afirmación que una persona hace consciente de que no es la verdad. ¿Y qué es lo que está pasando? Está operando lo siguiente. Dice Juan 8:44, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Y él les encanta hacer las cosas malvadas. ¿Qué él hace? Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ah, no, hermano, pero eso es a unos pecadores que el Señor le habló. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Cuando usted miente, a usted le hizo mentir la carne, le hizo mentir la incitación del diablo y lo que el mundo le quiso meter en la cabeza. Nadie miente porque Dios lo incitó o por un buen motivo. Así que cuando tú enfrentas una situación, vas a encontrar mentira, justificación y una persona escondida. ¿Y qué tú y yo tenemos que hacer cuando esto se presenta? ¿Qué tú y yo tenemos que hacer cuando encontramos la falta, cuando descubrimos el problema? Pues usted tiene que venir el próximo domingo, que vamos a seguir con el capítulo. Pero en este día hay algo que el Señor quiere enseñarnos, porque Dios hizo algo con ellos. Pero nosotros acabamos de ver cómo se establece el panorama, ¿verdad? No se ponga guapo, ven el domingo. Vemos cómo se establece el panorama. Cuando un problema es mal manejado, produce un problema mayor. Eso es lo que el Señor nos enseña. Aquí el problema está presentado. Dios nos presenta todo el escenario, todo el panorama. En estos días quizás tú te sientes así, que las cosas van de mal en peor. Que las cosas no logran avanzar. El problema se convierte en un problema mayor. ¿Por qué? Porque hemos permitido en nuestra vida que la mentira, la justificación y el engaño se apoderen de nuestro corazón. Y hemos decidido no dar la cara. No hemos sido honestos. No hemos sido sinceros. Si hoy tú tienes un grave problema en casa, es por falta de honestidad. Si hoy tenemos un gran problema en el trabajo, tiene que ver con la mentira, tiene que ver con el engaño, tiene que ver con el evitar, dar la cara para poder ver una solución. Dios permite que cada uno de nosotros vea sus cuerdas de amor obrando a nuestro favor. ¿Y por qué Dios nos ha declarado este problema en este día? Porque Él quiere hacer algo contigo y conmigo. Él quiere que tú y yo salgamos detrás de ese árbol. Eso es lo primero que Dios quiere hacer. Que tú y yo salgamos detrás del árbol llamado justificación, llamado mentira, llamado engaño. El árbol llamado confusión, llamado dolor, llamado amargura, que ha provocado que estés dando vueltas en el mismo sitio, que tengas tribulaciones inagotables,
que estés escondiéndote, que te sientas culpable y que termines siendo un mentiroso. Porque hay tantos problemas ya creados que una mentira te ha llevado a otra, que un problema te ha llevado a otro, que una situación te ha llevado a otra. ¿Y sabes qué ha pasado? Has terminado detrás de ese árbol. Has terminado escondiéndote. Y Dios no quiere que tú te sigas escondiendo. Dios te está llamando. Y lo primero que Él ha hecho es declararnos el problema. Y tú y yo tenemos que reconocer cuál es nuestra situación. ¿Qué es lo que ha estado provocando este malestar? ¿Dónde ha estado el descuido? ¿Dónde he fallado? Si como hijo tienes situaciones con tus padres, tú tienes que reconocer dónde está el problema. Si has tenido problema con tu esposa, tú tienes que reconocer detrás de qué árbol te estás escondiendo. Porque Dios dijo, no vamos a solucionar nada mientras estés escondido. Sal. ¿Y qué Dios está haciendo con nosotros en esta mañana? Nos está llamando. Sal de allí. Al hijo pródigo le dijo, sal de esa posilga. Sal de ahí. A cada uno de nosotros Él nos va a llamar de ese lugar en el que nos encontramos porque Él quiere tratar con nosotros. Y antes de poder ver una solución, tenemos que entender cuál es el problema. Antes de poder ver la luz al final del camino, tenemos que reconocer dónde estamos. Así que yo te invito a que cierres tus ojos. Ahí con tus ojos cerrados. Entiende que Dios te está haciendo un llamado. Dios te está llamando a su luz. Admirable. Gloriosa. A su luz para que puedas conocerle. A su luz para que puedas confesar. A su luz para que puedas ser libre. A su luz para que sean quitadas las escamas de tus ojos. Escucha su voz. Él te llama por tu nombre. Él hoy te está invitando. Él hoy te invita. Por ese propósito te trajo en esta mañana. No es casualidad que estés aquí. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pudiste estar en cualquier lugar. Pudiste quedarte haciendo cualquier otra cosa. Pudiste aceptar cualquier invitación, pero Dios permitió que estuvieras aquí. Para recordarte que te ama. Para recordarte que tienes un propósito. Para llamarte de ese lugar donde estás. Dios te está llamando a la luz. No importa que seas un nuevo creyente, no importa que tengas mucho tiempo en la fe, no importa que no seas una persona de fe, que te consideres que no eres una persona de fe. Aquí lo que importa es que tu Padre te está llamando. Yo quiero que todos tengan sus ojos cerrados. Este es un momento entre tú y Dios. Y si tú entiendes ese llamado, que Dios te está llamando a su luz con sus cuerdas de amor, si tú entiendes que hay cosas que te han impedido acercarte a Dios, no importa la condición en la que estés, si ese llamado es para ti, yo te invito a que pases delante